Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Leo Molina y el día de hoy, continuando con nuestros tutoriales de Python, veremos variables, tipos de datos, así como las operaciones y conversiones de estos tipos de datos. También veremos operadores matemáticos y de concatenación. Al final, veremos un pequeño ejemplo en el que pediremos datos al usuario, realizaremos operaciones y finalmente entregaremos un resultado al usuario calculando el volumen de un cilindro. Así que ya vamos a ello. Y bien amigos, un operador pues es simplemente un elemento del lenguaje que me permite realizar manipulación de estos datos, de tal manera que a estos datos los llamamos operandos. Así como podemos realizar operaciones como la suma entre dos datos o concatenación entre dos cadenas de caracteres. Y bien, los tipos de datos son entero, coma flotante, números complejos y bool. Como tal, int, float, complex y bool. Bien, para probarlo pues vamos a crear una variable de cada una de ellas y posteriormente vamos a usar la función print y la función type para verificar que sí son de este tipo de variables. Entonces, entero, voy a crear una variable número que va a ser igual a 145.789. Coma flotante, pues voy a crear la variable decimal que va a ser igual a este numerito, 789.418. Y bien, números complejos, entonces complejo va a ser igual, recordemos que tenemos una parte real y una imaginaria. 456.12 más 45J. Con J anotaremos pues la parte imaginaria. Y finalmente crearemos un booleano. Entonces se va a llamar bandera, que va a ser igual a verdadero. ¿Listo? A true. Bien, ya tenemos nuestras variables creadas. Ahora debemos usar la función print. Y en el argumento utilizaremos la función type. ¿Esto qué hará? Pues que va a tomar a la variable, le va a sacar el tipo de dato y lo va a imprimir. Entonces colocamos número y cerramos paréntesis. Y así sucesivamente con las otras variables que hemos creado. Entonces print type, decimal, print type, complejo y print type, bandera. Bien, ya tenemos nuestras variables, ahora vamos a correr el código. Run y run module. Source must be saved. OK to save y damos en aceptar. Y en el shell de Python pues nos ha aparecido que la primera clase es int. Vamos a contrastar acá. La primera clase, que es para número, es int. La segunda, para decimal, es float. Y la tercera es complejo. Finalmente la cuarta, que es para bandera, que es true, nos dice que es un booleano. ¿Listo? Y bien amigos, entre los operadores tenemos los que aparecen en pantalla. Entonces tenemos el operador de suma, que simplemente pues realizamos la suma entre dos números enteros o números de diferentes tipos. Para este ejemplo, pues tenemos que r es igual a 3 más 2. Bien, tenemos la resta, r es igual a 4 menos 7. Y nos va a entregar pues el resultado, ¿no? Tenemos la negación, que es pues finalmente anotar un número negativo, r igual a menos 7. Tenemos la multiplicación, que es con este asterisco, esta estrellita, que nos va a dar r igual a 2 por 6, que nos da pues finalmente 12. El exponente, que es 2 a la 6, nos va a dar pues el resultado de elevar 2 a la 6, es decir, multiplicar 6 veces la misma base por sí misma. Tenemos la división, que pues tenemos acá a r igual a 3.5 dividido 2, que nos va a dar 1.75. Y tenemos la división entera,
que para 3.5 dividido en 2 nos va a dar 1. Bien, es decir, ¿por qué nos va a dar 1? Porque pues es la parte entera. Desestimamos esta parte decimal. Y finalmente el módulo que nos va a encontrar es el residuo, ¿no? Recordemos que el módulo es el residuo. Entonces, 7 dividido 2, pues nos da 3, ¿cierto? 3 por 2, 6. Pues al restar 6 de 7, nos va a quedar 1. Y ese 1, que es el residuo, pues es lo que nos va a entregar esta operación. Bien, entonces, estando mirando cada una de ellas, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Y lo vamos a ejecutar en Python. Bien. Entonces empecemos por probar la suma. ¿Listo? Entonces, suma, bueno, si quieren, bueno, sí, dejémoslo ahí. Suma va a ser igual a número más 145. ¿Listo? Vamos a hacer una resta. Entonces, resta, miren que también estoy realizando operaciones con variables, no solamente con constantes que yo pueda escribir, sino con variables que ya me tiene el sistema. Entonces, resta va a ser igual a suma menos número. ¿Ahí qué debería obtener? Pues debería obtener el valor de 145, ¿no? Bien. Negación. Negación va a ser igual a menos resta. ¿Listo? Bien, multiplicación. Vamos a hacer, a ver, hagamos resta por suma. Entonces, multiplicación va a ser igual a resta por suma, que nos va a dar un número súper grande. Y finalmente, bueno, finalmente no, aún tenemos más. Exponente, vamos a hacer x, va a ser igual a, hagamos el de 2, 2 a la 9, que si no estoy mal es 512. División, entonces hagamos una con unos números nuevos. 789.455 dividido en 4. Y finalmente el módulo. El módulo por lo general hemos visto en algunos ejemplos que es utilizado para encontrar el número par o el número impar. Y sería bueno para utilizarlo acá. Entonces vamos a hacerlo. Entonces mod va a ser igual 789 resto de la división por 2. ¿Listo? Bueno, así para que podamos visualizar mejor nuestros operadores. Y bien, ¿qué nos faltaría para poder visualizar los resultados? Imprimir, ¿listo? Y vamos a imprimir cada una de nuestras variables. Suma. Vamos a imprimir a resta. Vamos a imprimir a negación. Vamos a imprimir multiplicación. Y así sucesivamente todas las variables que hemos creado. X y print división y print mod. Bien, entonces vamos a darle run module y vamos a cotejar acá los resultados. Bien, y bien, lo hemos ejecutado. Acá tenemos nuestro código y tenemos nuestro shell. Bien, entonces miremos, el primero suma, pues nos daba 145.789 más 145, nos dio 145.934, asumimos que está bien, ¿listo? Tiene congruencia. El siguiente, resta es igual a suma menos número, pero número ya no tenemos que es 145.789 y suma 145.934 por consiguiente, pues el resultado iba a ser 145, porque fue lo que sumamos acá inicialmente. El siguiente negación, pues es simplemente pasar a 145 como menos 145.
El siguiente, la multiplicación, pues sí nos iba a dar un número bastante grande, que en este caso es 21.160.430, que nos ha dado porque pues tomamos resta, que era el valor de 145, y lo multiplicamos por suma, que ya teníamos el valor de 145.934 y nos ha dado este número grande. Para el siguiente tenemos 512. ¿Por qué? Porque es 2 a la 9. ¿Listo? 2 por 2 por 2, así sucesivamente, hasta multiplicar la base 9 veces nos da 512, creo que lo anticipé. 789.455 dividido 4 nos dio 197.36.375. Asumimos que está bien. ¿Listo? Tiene lógica, más o menos este iba por los 800 y este va por los 200. Está bien. Y el módulo, que era 789 dividido 2, pues nos da 1. ¿Por qué? Porque es un número impar. ¿Listo? Y bien, ahí ya tenemos pues algunos operadores, en especial matemáticos. Ahora, si necesitamos realizar una concatenación, por ejemplo, que sería unir dos strings, pues voy a crear dos variables: nombre, que va a ser Leo. Bueno, debemos colocarlo entre comillas para el tipo string. Y apellido, que va a ser Molina. Bien. Ahora, para imprimir el número de Leo Molina, pues el nombre va a ser print. Utilizamos el argumento y vamos a tomar la variable nombre. Vamos a concatenar, mira que colocamos el más, y vamos a utilizar comillas. Pero pues dejamos un espacio en las comillas para que nos quede separado, y colocamos la variable apellido. Bien. Bien. Así nomás nos saldría Leo Molina. Entonces coloquemos acá otra concatenación para colocar un saludo. ¿Listo? Entonces, hola, hola, bienvenido, hola, bienvenido, y el nombre. ¿Listo? Run module. Source must be saved. OK to save. Y hola, bienvenido, Leo Molina. ¿Listo? Y ya tenemos los operadores de concatenación, que para este caso es el más. Y bien, también podemos utilizar el operador de multiplicación para que nos multiplique una cadena. Entonces vamos a usar la variable gallina. Va a ser igual a 4 veces 4 por y el string co. ¿Listo? Finalmente vamos a imprimir gallina. ¿Listo? Vamos esto más acá para que lo podamos visualizar en el centro. ¿Listo? Entonces gallina va a ser igual a 4 cococo. Y finalmente imprimimos gallina. Run module. Y nos ha salido lo que esperábamos acá. Nos salió un cocococo. ¿Listo? Bien. Y bien, amigos, finalmente vamos a utilizar la función input y vamos a, con los operadores que hemos aprendido, vamos a realizar un código sencillo. Y bien, amigos, para finalizar, pues vamos a crear un nuevo archivo para realizar un código que nos permita obtener el volumen de un cilindro. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a guardarlo de una vez. Y le vamos a colocar pi2 volumen. ¿Listo? Y bien, pi2 volumen pues va a ser un código. Vamos a colocarlo acá, código para obtener el volumen de un cilindro. ¿Listo? Básicamente pues el volumen de un cilindro es el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, y debemos multiplicar este por la altura. ¿Listo? Entonces primero vamos a obtener el radio. Entonces radio va a ser igual a input, que es la función que nos va a obtener la variable, y ese input le vamos a colocar pues una cadena de texto para que nos solicite la variable al usuario.
pero tengamos en cuenta que input solicita una cadena de texto. ¿Listo? Después vamos a tener que usar un operador para modificarlo al tipo de los que ya les mostré. Entonces, input va a ser igual a ingrese radio. Ingrese radio. ¿Listo? Y altura va a ser igual a input ingrese altura. ¿Listo? Y ya tenemos el código para ingresar estos dos valores, pero van a ser cadenas de texto. ¿Listo? De hecho, pues vamos a verificarlo. Miren, print type radio altura. Vamos a ver si nos funciona. Ingrese radio, entonces 34 y altura 45. Bueno, nos dice que no puedo colocar estos dos argumentos a la vez. Entonces vamos a hacerlo por separado. Radio. Ok. Entonces 45, 45. Y nos dice que es string. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos que modificar este radio por un string a entero. Entonces, para hacer la modificación de string a entero, debemos realizar lo siguiente. Entonces, antes de continuar y de imprimir variables, vamos a hacer que radio sea igual al mismo radio, pero en entero. ¿Listo? Aunque bueno, deberíamos dejarlo más bien en float, ya que puede el usuario colocar una parte decimal. Entonces radio. ¿Listo? Y altura, lo mismo. Vamos a dejarlo para float altura. Bien. Bien, ya tenemos estos dos. Entonces la variable se ha modificado a su parte flotante, es decir, va a transformar el número, siempre y cuando lo registremos bien en el teclado, es decir, debemos colocar el valor con punto y no con coma. Acá vamos a colocar un espacio para que el cursor pues nos quede como mejor, ¿no? Bien, ahora que ya tenemos esto, ¿qué nos falta? Pues tenemos que imprimir realizar primero la operación, ¿sí? Realizar operación. Aquí que hicimos, cambiar de string a int. Y pues lo que vamos a hacer es eso, la operación. Entonces, volumen, creamos una nueva variable, va a ser igual a pi, listo, a pi por radio, bueno, pi al cuadrado, ¿no? Entonces, pi al cuadrado, listo. Todo esto en paréntesis lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por el radio y todo por la altura. ¿Listo? Ah, bueno. Radio y altura. ¿Listo? Finalmente, print con un mensaje al usuario. El resultado, o más bien el volumen del cilindro es, y colocamos la variable, ¿no? Separamos con coma y colocamos la variable que queremos ingresar, o colocamos la concatenación, cualquiera de las dos nos va a funcionar. Entonces, volumen, ¿listo? Quedémoslo con concatenación mejor. Bien, y run module. Ingresé radio 10, ingresé altura 10, y nos ha salido un error. Y bien, nos ha salido el error porque pi no está definido. Tendríamos que crear esa variable, que bueno, pi pues es el número pi. Bien, entonces la mejor opción para resolver el problema va a ser pues crear nosotros mismos nuestro valor de pi. Entonces aquí debemos definir a pi, ¿listo? Pi va a ser igual a, como pi es una constante, la he colocado en mayúsculas. Y vamos a colocar en nuestra calculadora el valor de pi. Coloquemos
Yo creería que 5 valores decimales está bien y truncamos el número. 3.14159. ¿Listo? Y ya lo tenemos. Ahora, como acá en Python es punto, pues lo cambiamos por punto. Aceptamos. Y acá no hay expresión. Vamos a colocar API. Run module. Ingrese radio 45, altura 45. Y me dice que no puede concatenar a float en una string. Bien, entonces vamos a colocar acá el operador coma. $45. Y nos ha dado pues el valor del volumen del cilindro, que es 19.985.91. ¿Qué nos falta? Que nos indique las unidades. Entonces para las unidades tendríamos que agregar otro operador para que nos indique las unidades. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si agregamos el operador F, podemos ingresar acá la variable volumen en llaves. Damos llaves y colocamos el valor en metros cúbicos. Listo. Y aquí borramos a volumen. Bien. Y ejecutamos. Entonces 45. Y el volumen del cilindro es metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, pues que hemos aprendido bastante. Ya tenemos unos operadores, una forma de crear variables y finalmente una forma de ingresar datos del usuario y sacar datos del usuario. ¿Listo? Y bueno amigos, hemos llegado al final de otro video lleno de aprendizajes, lleno de diversión y quiero agradecerles por ello. De tal manera chicos que les recomiendo que por favor sigan alimentando su conocimiento, sigan desafiándose y sigan pasando esos límites, ya que el conocimiento es lo que nos permitirá avanzar. Y bueno amigos, sigan haciendo magia con los dedos. Los saludo Leo Molina y hasta la próxima. Chao, chao.